Bueno, buenas noches con todos. Hoy lo que vamos a exponer va a ser acerca de clustering de clientes utilizando este algoritmo K-means en R. Sin tomar en cuenta K-means, me refiero a que es un algoritmo, la verdad, bastante conocido y hay otros algoritmos también potentes que nos permiten clasificar, formar sectores o clúster, pero el algoritmo K-means también es bastante utilizado en la actualidad. Entonces es muy bueno conocerlo y cómo funciona, ¿no? Saber su forma de cómo trabaja este algoritmo. Esto, claro, lo vamos a utilizar utilizando R. Entonces vamos a entrar un poco con esto, que es clustering. El análisis de clustering es otra herramienta útil y popular de reconocimiento de patrones algorítmicos. El objetivo del análisis clustering es crear grupos con los miembros u objetos con el fin de tener clústeres significativos. ¿Cómo se traduciría esto? Se traduciría, ¿no? Tenemos un conjunto de datos, un gran conjunto de datos y este algoritmo nos va a generar clúster o grupos, ¿no? ¿Y cuál va a ser la particularidad? La particularidad sería que estos grupos o estos individuos que hay dentro de cada grupo son los más parecidos entre ellos. Y cuando comparamos un grupo con el otro, hay diferencias significativas. Entonces, este es el objetivo del clustering. Si se cumple eso, entonces diríamos que se ha hecho una buena segmentación, ¿no? O una buena división de individuos. Ahora, ¿qué variables se pueden utilizar para esto? Para esto podemos utilizar la edad, el nivel de ingresos, el nivel de corrupción, interés de compra, la deuda, entre otros. Eh, les comento algo extra. Como ven acá, estas variables, por ejemplo, la edad, el nivel de ingreso, nivel de corrupción, interés, compra, deuda, entre otros, son variables numéricas, ¿no? Son variables numéricas. Entonces, es bastante recomendable cuando se hace clustering trabajar con variables numéricas. Eso no significa que no se pueda hacer una segmentación incluyendo variables categóricas, pero sí es bastante común o recomendable trabajar solo con variables numéricas para esto del clustering. Eh, por ejemplo, si ustedes quieren segmentar variables numéricas y categóricas, o sea, trabajando ambas, hay un algoritmo que también se llama K-prototypes, creo que se llama así, y eso te va a permitir hacer esta segmentación con estos dos tipos de variables. Pero al menos el tema de variables numéricas, entonces ahí trabajamos con K-means. Por ejemplo, ¿no? En esta gráfica tenemos acá nuestros clientes y una segmentación, por así decirlo, sin aplicar tanta ciencia, sería esto, ¿no? ¿Recuerdan esta matriz? O sea, recuerdan que las matrices son bastante utilizadas, ¿no? En esta matriz indicaríamos una variable que sean las visitas, la cantidad de visitas y el otro el gasto, ¿no? Entonces, lo que se hace en tema de marketing, ¿no? Se pone el punto medio para cada variable y entonces ahí generamos cuatro cuadrantes, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tenemos los clientes de alto valor, de alto potencial, que gastan bastante, pero no visitan mucho, entonces se podría clasificar con alto potencial, ¿no? Alto potencial porque gastan bien pero no tienen la cantidad de visitas necesarias o al menos el promedio, ¿no? Los leales, ¿no? Aquellos que tienen altas visitas y pocos gastos. O sea, visitan bastante tal vez el centro comercial o la empresa, pero no tienen tantos gastos. Entonces, este es otro tipo de segmentación, ¿no? Entonces, este es bastante recomendable. O sea, recordemos que para el tema de análisis, analítica, ciencia de datos, etcétera. No necesariamente lo más complejo viene a ser, digamos, lo más recomendable. Entonces, acá les comento, ¿no? Miren, de esta gráfica podemos sacar otra forma de segmentar. Entonces, esta es otra forma de segmentar, ¿no? En base a dos variables. Pero, ¿qué pasaría cuando tenemos 3, 4, 5? Ya la cosa se vuelve un poco más compleja. Entonces, para eso, cuando tenemos tal vez 2, 3, 4, 5 o más variables, el tema de la segmentación de K-means es bastante recomendable. Ok. Un clúster significativo tiene las siguientes características. Esto es lo que le comentaba, ¿no? Le comentaba esto, que aquellos, por ejemplo, este sería el inicio y luego de utilizar k-means, esto es lo que obtenemos, ¿no?
Lo que obtenemos es tres grupos en los cuales, recuerden, la característica de cada grupo es que los integrantes de cada grupo son los más parecidos entre ellos. Y hay diferencias entre los integrantes por grupo, ¿no? Por ejemplo, estos integrantes de acá son muy diferentes a los de acá. Entonces hay que tener en cuenta eso. ¿Por qué es importante el tema del clustering? Es muy recomendable cuando el número de variables a utilizar son mayores a 2, ¿no? Como vimos, o sea, podemos segmentar a partir de dos variables, pero cuando ya involucramos más de dos variables, la cosa se vuelve un poco compleja, ¿no? Pero ahí está la solución K-means. Inclusive hay otros algoritmos para hacer segmentación. Por ejemplo, cuando se hace segmentación geográfica, por así decirlo, entonces hay un algoritmo bastante utilizado, es DB-Scan. Podemos clusterizar en función de variables demográficas, financieras, psicográficas, comportamiento. Quiero que se lleven esto a este webinar, o sea, recordemos, ¿no? Cuando aplicamos K-mean, lo más recomendable es utilizar variables numéricas. De que se pueden meter variables categóricas, ponerlas uno, 2, 3, 4 en función de sus categorías, sí se puede. Pero lo recomendable es trabajar con variables numéricas. Permite conocer los distintos perfiles de nuestra cartera de clientes. Permite construir acciones de marketing específicos para cada clúster o segmento. Nos permite optimizar nuestros recursos o minimizar el riesgo de inversión. Nos permite maximizar ganancias al centrarnos en los clústeres con mayor rentabilidad. Al igual como vimos acá, ¿no? Al igual como vimos acá, o sea, al generar clusters o grupos, ya podemos priorizar, ¿no? Recuerden que este es el tema de la analítica. eh, es bastante, se destaca bastante esta palabra, ¿no? La priorización, ya que no se puede manejar todo. Ese es un, digamos, uno de los factores por los cuales se utiliza analítica, ya sé que no se puede manejar todo el portafolio. Y lo otro es tema de rentabilidad, ¿no? Y el tema de ser eficiente, porque vamos a trabajar todo si vemos que hay algunos que le sacamos mayor provecho y concentrándonos en ellos. La regla de Pareto, ¿no? 80-20. El 80% de ingresos o ganancia viene el 20% de personas. Entonces ahí un poco viene el analítico. Algoritmo K-means. K-means es un algoritmo de agrupamiento heurístico de base aleatoria. Basado en aleatorio significa que la salida del algoritmo en los mismos datos puede ser diferente cada ejecución. ¿Cómo así? Por ejemplo, ¿cómo funciona este algoritmo? Inicio, definir K, se ingresa el dataset. Re- Acá definimos K porque para trabajar con K-means, una particularidad de este algoritmo es que nosotros tenemos que indicarle la cantidad de grupos que nosotros queremos. Entonces, lo va a segmentar en 2, en 3, en 4, en 5, en n, pero eso no significa que va a estar bien segmentado, ¿no? Recuerden que para la segmentación tiene que cumplir dos características, ¿no? Que los integrantes dentro de cada grupo se parezcan lo más posible y los integrantes entre grupos se diferencien bien. Entonces, eso principalmente. Definimos K, ingresamos el dataset, seleccionamos aleatoriamente K objetos del dataset como centroides dentro de los K clusters. Resignamos a los objetos a los clústeres en orden que ellos son los más cercanos a sus centroides. Luego, si algún clúster cambió, si no ha habido esto, entonces acá se acaba, pero si ha habido alguien cambió de clúster, se actualiza cada centroide como el promedio de los miembros y aplicamos esto, ¿no? Esta parte de acá se va repitiendo hasta que no haya algún clúster, no haya algún cambio, ¿no? O sea, un integrante, un individuo, no haya algún cambio de un clúster a otro. Esto un poco lo vamos a ver de manera visual para que entiendan un poco mejor esto, pero así es como funciona este algoritmo. Por ejemplo, de acá, vamos a ver. Entonces, miren, acá iniciamos, ¿no? Definimos K. Acá K se está definiendo como 4. Se ingresa el dataset, luego seleccionamos aleatoriamente K objetos. Entonces aquí está seleccionando K objetos aleatoriamente, ¿no? Y ahí todos los individuos se van acomodando o enlazándose, por así decirlo, a los más cercanos, ¿no? Al centroide más cercano.
Y luego recuerden, se calcula el promedio, ¿no? Como ya estos pertenecen a este segmento, se calcula el promedio y luego de nuevo se inicia la lógica, ¿no? Y así se van agrupando, los centroides se van acomodando. Y ahí tenemos cuatro grupos, ¿no? Recuerden, mira, así es como teníamos inicialmente el espacio, pero luego al final ya tenemos, por así decirlo, cuatro segmentos, ¿no? Que podríamos ahora sí decir que están bien separados, por así decirlo, ¿no? Que están bien separados. Entonces, es un poco cómo funciona el algoritmo, ¿no? K-means. Entonces, de acá, framework en clustering con K-means. Como vimos, o sea, ¿cuál es el framework para, ya, esto es de manera, digamos, del algoritmo, ¿no? Ahora, ¿cómo lo utilizamos en el R? En el R o Python u otro lenguaje de programación, seleccionamos las variables, normalizamos o estandarizamos los datos si tienen diferente escala, definimos la semilla, encontramos el número óptimo de clusters y asignar los clústeres a los objetos. Y luego, por último, ya viene el perfilamiento de los objetos, ¿no? Recuerden que, o sea, el trabajo no acaba cuando eh, ya se han dividido, se ha hecho todo, ¿no? Se ha hecho todo esto. Recuerden que la parte final o el objetivo es perfilar o darle un significado dentro de cada clúster. Darle significado nos basamos en las variables o en sus promedios. Ya, ahora vamos a entrar al caso de estudio. En el caso de estudio tenemos esta data viene a ser de clientes de TripAdvisor. El conjunto de datos incluye reseñas sobre destinos en 10 categorías mencionadas en el este de Asia. Cada calificación de viajeros se asigna como excelente 4, muy bueno 3, terrible viene a ser 0. Y la calificación promedio se usa en cada categoría por usuario. Este es un poco el diccionario de variables. Esto lo comenta en cada webinar que se realiza. Entonces tenemos que el user ID viene a ser el ID del usuario, categoría 1 viene a ser los comentarios promedio de los usuarios sobre las galerías de arte, categoría 2 viene a ser los comentarios promedio de los usuarios sobre los clubes de baile, categoría 3 comentarios promedio de los usuarios sobre las barras de jugo y así, ¿no? Son los diferentes comentarios promedio o sus calificaciones en base a las categorías, diferentes categorías, ¿no? Galería de arte, clubes de baile, barras de jugo, restaurantes, museos, así hasta instituciones religiosas. Ok, vamos ahora a entrar al R. Este acá. Ya, vamos a borrar el entorno. Creo que hay una consulta ahí. No, ya. Entonces, lo primero que vamos a hacer esto en este código, que a la final les comento, o sea, si quieren acceder al código hay unos previos requisitos, pero son realmente sencillos. Entonces, lo que vamos a subir ahora es hacer, vamos a cargar las librerías, definimos siempre nuestro directorio de trabajo, cargamos nuestros datos, preprocesamos, un análisis exploratorio y por último el tema de clustering. Si tienen alguna consulta de cómo realizar algún código o forma que ven aquí, la realizan. Esto luego se va a subir a YouTube, así que lo pueden realizar de comentario por ahí, un poco para centrarnos más en el tema del webinar. Pero eso ahí les comento. Entonces, lo primero que vamos a realizar va a ser cargar las librerías. Entonces, todas estas librerías nos van a permitir realizar, ¿no? Todo este proyecto. Definimos nuestro directorio de trabajo, cargamos nuestros datos. Siempre hay que ver un poco los datos, ¿no? Entonces tenemos acá el user ID y las categorías promedio, ¿no? 1, 2, así hasta la categoría 10. Un poco estandarizamos los nombres de las variables. Como vemos, los nombres de las variables no tienen, digamos, el formato estándar, ¿no? Como para trabajarla analíticamente. Entonces, esto está bien para Excel, pero para temas de nosotros, ya sea programación o análisis, esto hay que un poco trabajarlos. Y la estandarización es simple con esta función.
van a ver cómo van a quedar los nombres y un poco, ¿no? Así que los nombres en minúscula y ya no hay espacios, sino separados por guiones. Ya. Otra estandarización que voy a hacer va a ser esta. Ya le estoy dando, ¿no? Es un poco un cambio a los que son la variable category. Le he puesto, ¿no? En formato de dos dígitos. Entonces, un poco eso. Con esto ya tenemos los nombres de la variable ya estandarizados y podemos ya proceder al análisis, ¿no? Uno, siempre, ¿no? Siempre, al menos yo lo tengo en cuenta y lo recomiendo, lo sugiero bastante, es verificar el identificador, ¿no? Del dataset. En teoría, el user ID vendría a ser el identificador, es decir, cada registro debería ser único. Pero recuerden, ¿no? En la data real de empresa u otra que nos compartan, no siempre ocurre así, por más que nos digan, les digo, no duden, no confíen, por más que le digan, sí, hemos validado, verificado, etcétera, hasta años, no confíen, siempre hagan su validación, entonces, como dice el dicho, no es mejor prevenir que lamentar, ya que el generar duplicados puede cambiar bastante en los resultados, ¿no? Del análisis, entonces hay que tener eso en cuenta. Nada, entonces tenemos 980 registros. Entonces con esto me sale que es 980, pero ¿qué significa esto, no? Entonces acá lo que yo he hecho es seleccionar la variable user ID. Le he dicho, imprímeme los valores únicos e indícame cuántos de esos valores únicos hay. Entonces acá está, ¿no? 980. Como esto cuadra con la cantidad de filas, entonces estamos bien ahí. Ya. Entonces ahora sí puedo decir que cada registro es un user ID distinto. Resumen de los datos, Summary Customers. Un poco esto, ¿no? Summary. Categoría uno, el promedio, ¿no? Acá siempre cuando hacemos el summary, eh, ¿qué decirlo? Los valores o estadísticas claves son los promedios. Entonces acá siempre basémonos en los promedios. Por ejemplo, ¿no? El promedio de categoría uno que vendría a ser 0,8932. Va de un mínimo de 0,34 hasta un máximo de 3,2, ¿no? Recordemos un poco, interpretemos esto con los datos, ¿no? Excelente 4, en promedio sería 2, terrible 0, ¿no? Entonces, si acá le queremos dar una interpretación para cómo estos clientes en promedio categorizaron a las galerías de arte, diríamos que 0,89, ¿no? O sea, muy pobre, ¿no? Pobre, pobre por así decirlo. Entonces la galería de arte en los clientes TripAdvisor, entonces está con la categoría de pobre. Y así vemos, ¿no? El promedio para categoría uno. Este igual sería pobre, ¿no? Cercano a uno. Igual, cercano a uno. Pobre. Creo que la mayoría son pobres, ¿no? Acá vemos ya un poco subiendo. Este ya se podría categorizar como 2. Entonces ya estaría en el promedio, ¿no? Categoría 6. Este sí estaría bien. Categoría 7, que viene a ser, por ejemplo, ¿no? Este tiene un promedio de 3. Mira, inclusive el mínimo de 3,1 hasta un máximo de 3,2. Entonces, categoría 7, ¿no? Recuerden que acá son los números, pero luego, o sea, nuestra esencia, o digamos nuestro valor es darle interpretabilidad, ¿no? No hablamos aquí, por ejemplo, ¿no? Como les comento ahora. Categoría 7, si ponemos, ¿no? Categoría 7 en promedio tiene 3,1, pero ¿qué es 3,1? Entonces acá ya lo combinamos con esto. O sea, categoría 7 que viene a ser los parques o lugares de picnic, tiene una categorización en promedio muy buena, ¿no? Entonces eso. Y podríamos, inclusive ya acá podríamos jugar, ¿no? Es decir, eh, tomar el promedio de todas las categorías y ver cuáles fueron las más rankeadas y cuáles fueron las menos rankeadas, ¿no? Podríamos así, sin tanta ciencia, sin tanto código decir, ¿no? Por ejemplo, que 0,89, 0,5, mm, media 1,5, o sea, la que ha sido peor categorizada por los clientes TripAdvisor sería la categoría 4, que viene a ser los restaurantes. Increíble, ¿no? Los restaurantes han sido los que peores se han categorizado.
Y los que mejor han sido categorizados han sido el tema de, por ejemplo, creo que está acá, categoría 7, que tiene 3.1, y los parques y lugares de picnic, ¿no? Y entonces es un poco, ¿no? Para sacar ahí, darle interpretabilidad. Ok, tema de missing, porque recuerden, ¿no? El tema del promedio puede estar influenciado por los temas de missing. Entonces vemos si las variables tienen missing, es decir, si un usuario no ha registrado su votación en alguna categoría. Entonces vemos, ¿no? Todos los datos están completos. Vemos que hay un 0% en missing. Esto lo hacemos con plot missing. Distribución de los datos. Y aquí de repente, ¿no? Tal vez si ustedes quisieran darle un poco más de interpretabilidad, esto es como sugerencia, ¿no? Esta es una forma de trabajo, pero recuerden, cada uno tiene su forma, puede ser una mejor que otra, etcétera. Por ejemplo, en lugar de hablar categoría uno, categoría 2, podríamos haberle hecho esto, ¿no? Galerías de arte, clubes de baile, barras de jugo, restaurantes. Claro, para el tema de presentación, tal vez ya no ponemos categoría uno, sino tal vez galerías de arte, o sea, sus categorías, ¿no? Ok. Acá podríamos ver, ¿no? De manera visual vemos que se parecen algunas, por ejemplo, categoría uno y categoría 2 están parecidos. Categoría 7 y categoría 8 son los que tienen poca variabilidad en temas de su votación, como vemos. Ahí vemos el tema estadístico, ¿no? Poca variabilidad. Vemos que la mayoría está concentrada en 3 o cercano a 3. En categoría 10 sí vemos que hay un poco más de variabilidad, pero tiene una alta clasificación, ¿no? Vemos que la mayoría está concentrada en una alta clasificación. Y, y eso, o sea, los que es justo como vimos, categoría 3 son los que están menor o los que han sido categorizados con la peor puntuación, ¿no? Combinado con categoría 4. O sea, las barras de jugo y los restaurantes son los que han sido peor categorizados. Donde hay mayor variabilidad de los datos, podríamos decir, o que se comportan como un promedio, categoría 6, ¿no? Que se encuentran en promedio con los complejos turísticos. Ok, ya, continuamos. Y ahora vamos al tema del clustering. Ya hemos hecho nuestros análisis, ¿no? O sea, esto, claro, puede tomar sus horas esto, pero esto ya ha sido trabajo con anterioridad, ¿no? Ya hemos validado tema de únicos registros, temas de missing, le hemos dado interpretación. Ya un poco acá sacamos algunos insights, ¿no? Los más categorizados, los menos categorizados, variabilidad, etcétera, etcétera. Entonces, vamos al tema de clustering con K-means framework. Primero vamos a seleccionar las variables. Segundo, normalizar o estandarizar los datos, definir la semilla, encontrar el número óptimo de clúster, asignar los clústeres a los objetos y el perfilamiento de los objetos clientes. Ya, acá viene la primera, selección de variables. ¿Por qué? Selección de variables siempre se empieza por eso. Cuando nosotros queremos hacer un tema de clustering, recuerda que nuestra data, ya sea que la recojamos o que nos envíen, nuestra data normalmente va a venir 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, muchas variables. Entonces, para el tema de clustering, lo recomendable al menos, en mi experiencia, es que se trabaje con 3, 4 o a lo mucho 5 variables, ya que se vuelve un poco complejo cuando se mete. Claro, el algoritmo, como les comentaba, sí lo va a hacer, va a dividir. Pero lo recomendable es que se trabajen con 3, 4, 5 ya. Ya difícil 6, ya se vuelve un poco complejo. Y el tema de grupos también. Cuando hay grupos, lo recomendable es que se generen 3, 4, 2, 5 tal vez. Pero ya es escapar de ese número como ya son muchos clusters, ¿no? Entonces, primer paso o paso inicial, vamos a seleccionar las variables, ¿no? Variables que vamos a para la segmentación.
Para esto hemos escogido estas variables, category 4, que viene a ser los restaurantes. Vamos a ponerlo acá. Restaurantes. Luego category 2, que viene a ser los clubes de baile. Category 3, que viene a ser las barras de jugo. Category 6, que viene a ser los complejos turísticos. Categoría 8, que viene a ser las playas. Y por último, categoría 9, que viene a ser el tema de cines. Ok, este es como ejemplo para que vean cómo se hace la selección de variables. Entonces aquí tenemos al final, recordemos, ¿no? Seleccionamos las variables necesarias para el clustering, no necesitamos el user ID, al menos por ahora. Definimos la semilla. Acá viene la pregunta, ¿no? ¿Por qué definimos la semilla? ¿Se acuerdan el tema del algoritmo, cómo estaba trabajando? Acá, este es el punto clave. Selecciona aleatoriamente. Entonces, recordando eso, acá seleccionó 4, pero puede ser que si se corra nuevamente el algoritmo aquí means en este mismo dataset, los clusters salgan distintos, ya no salgan 3, sino, o mejor dicho, no salgan 4, o mejor dicho, ¿no? Como vimos, han salido estos 4, pero puede ser que los puntos iniciales, por ejemplo, acá se cogieron 4 de acá, puede ser que se cojan 4 de acá o de acá, y los grupos pueden ser distintos. Entonces la semilla lo que hace es que esos 4 puntos o los puntos elegidos inicialmente se mantengan. Por eso es que se define la semilla. Sugerencia, siempre cuando vean que hay un algoritmo o proceso que trabaja con aleatoriedad, siempre planteemos la semilla para que esa aleatoriedad, por así decirlo, se mantenga cada vez que se corra. Plantamos la semilla. Ya. Encontrar el número óptimo de clúster. ¿Se recuerdan que otra fase del tema de clustering, el tema de k-means, era definir la cantidad de grupos? Entonces, para ello utilizamos esta función, k-selection, que ya por dentro nos va a decir el número óptimo de clúster para estos datasets. Ah, recuerden, pasamos esto, ¿no? Normalizar o estandarizar los datos. Claro, pero si tienen diferente escala. Acá la escala, lo bueno de este dataset, por así decirlo, es que ya todas las variables están en la misma escala, es decir, van de 0 a 4. Entonces no hay problema en ello, ¿no? De repente algunos se centran en 3, pero no hay mucha diferencia, ¿no? Otra cosa que hablemos tal vez, ¿no? Una variable tiene, hablamos en decenas y otra variable en miles o millones. Entonces ahí sí hay diferencias, ¿no? Pero en este caso, como van de 0 a 4, entonces podríamos decir que están en la misma escala. No hay problema en ello. Entonces acá corremos esto. Como ven, ha sido para 980 registros y 6 variables. Ha sido realmente rápido. Ploteamos, le damos este código, plot sol. Y acá me dice, ¿no? Lower FK y el recomendado acá, ¿no? Entonces aquí me dice que el, este es, ¿no? El valor, mediante este algoritmo, me dice que para este dataset lo más recomendable sería dividirlo en temas de 2 clusters. Ya. 2 clústeres es el óptimo para nuestros datos. Entonces estamos bien ahí, ¿no? Otra cosa que aunque no parezca, puede ser que nos bote un clúster. Entonces puede darse la situación. Y que no haya división, ¿no? Entonces eso ocurre normalmente ya cuando los datos están muy cercanos o parecidos, ¿no? Esa es la única opción lógica. Como está en un solo clúster, todos los datos se parecen y bueno, no hay diferencias, ¿no? Ok.
Entonces corremos el algoritmo k-means en este dataset, customer 2, center, que viene a ser el número de clúster, y este número de iteraciones. No se recomienda altas iteraciones para que, digamos, converja, ¿no? A la mejor división. ¿Ok? Acá tenemos fit cluster. Luego el fit, si le damos esta variable cluster, acá nos indica, ¿no? En qué posición o en qué cluster pertenece cada registro. Tenemos una pregunta, creo. Me parece que no se muestra lo que se está trabajando. Ah, disculpa. Ya. Entonces, gracias por avisar, me había olvidado de eso. Entonces, nada, asignar los clústeres a los objetos. Entonces, ya luego con esto le damos a aggregate. Lo metemos los clústeres dentro de los objetos. Y aquí tenemos ya el cálculo, ¿no? Igual, esto yo lo tengo un poco para clustering de clientes. Es igual, o sea, el código R también puede generar un HTML y esto lo tengo acá. Vamos a recapitular así, digamos, em, de nuevo, ¿no? Para que entiendan todo el comentario que hice con un poco de visualización. Ok, entonces vamos un poco rápido para que vean los códigos que se han ejecutado. Gracias por avisar ahí. Iniciamos el preprocesamiento. Preprocesamiento, estandarizamos los nombres de las variables, ese es el primer paso. Analizamos, hacemos un análisis exploratorio de datos. Acá con esto validamos, ¿no? Que cada identificador, eh, que la cantidad de registros, que son 980, haga match con la cantidad de valores únicos que hay en User ID. Entonces, si hace match, entonces ahí estamos bien. Summary es una función muy sencilla y rápida, pero como vimos, o sea, nos da bastante utilidad, ¿no? Recuerden que cuando comparamos o representamos variables, tomamos ya sea la media o la mediana, ¿no? En este caso podría ser la media o la mediana, ya que los datos son cercanos, ¿no? De cero no hay outlier. Como vemos, la mediana es 0,93, la media, disculpen, es 0,93 y acá la mediana es 0,90. Entonces no hay mucha diferencia, ¿no? La media es 1,843 y la mediana es 1,8. Como ven, cuando no hay presencia de outlier, se puede tomar uno u otro. Pero en modo general, o sea, ya sea para cualquier tipo de datos, podemos tomar la mediana como dato representativo, ¿no? Ok. Como ya lo comentamos, el tema de missing, para validar, ¿no? Si hay missing en nuestros datos. Entonces vemos que aquí no hay missing. Un poco la distribución de los datos, como vimos, estos son para todas las categorías. Acá vimos, ¿no? Vimos que hay menor variabilidad en estas dos categorías, la 7 y la 8, que vienen a ser los lugares de picnic y las playas, ¿no? Y que literalmente la han sido categorizadas con un promedio de 3, ¿no? Categoría 10, que tienen altos puntajes, pero mayor variabilidad. Esas han sido las instituciones religiosas, ¿no? Y ya lo que justo habíamos comentado hace un momento, clustering k-means, ¿no? El framework, seleccionamos las variables, normalizamos o estandarizamos los datos, definimos nuestra semilla, encontramos el número óptimo de clúster y asignamos los clústeres a los sujetos. Entonces, primer paso, selección de variables, check. Segundo paso, normalizamos o estandarizamos los datos. Pero en este caso, como todas las variables van de 0 a 4, entonces tienen la misma escala, ¿no? Entonces no es necesario estandarizar o normalizar. Entonces normalizar, check. Definimos la semilla, ya está definida, check. Encontramos el número óptimo de clúster, ya. Acá en este paso, encontrar el número óptimo. O sea, uno puede trabajar, ¿no? Tal vez, no tal vez. Este algoritmo te encuentra, por así decirlo, el número óptimo de clúster. Pero tal vez nosotros ponemos 3 clúster. Cuando hagamos la segmentación con Kimis, podemos jugar acá, ¿no? Ponerle 3, 4, 5, etcétera. Y de repente nos salen otros grupos más interesantes. Pero al menos este algoritmo nos recomienda, ¿no? Nos recomienda, nos dice, ¿sabes qué? Para tu data y con tus 6 variables, lo que yo te sugiero es que trabajes o que lo dividas en 2 clusters. Y vas a tener una buena división ahí. Ok. Entonces, nada. Ya corremos k-means dentro de nuestra data, definimos 2 clusters y este es el número de iteraciones 100.
para que converja bien los grupos. Luego esto creamos nuestra variable cluster dentro de nuestro dataset y le ponemos, ¿no? Del modelo. Y por último viene el perfilamiento de los objetos. El perfilamiento de los objetos viene a ser esto. Aggregate cluster, eh, customer 2. Nada, con este código lo que yo hago es que para todas las variables que tengo, lo divide en función de la variable cluster y le calculo el promedio. Entonces, por ejemplo, ¿no? Para el cluster 1 tenemos category 4, su valor. Para el cluster 2, category 2. Vemos, ¿no? Por ejemplo, aquí ya un poco. Vemos que en category 4 y category 2, si bien hay una diferencia, no es mucha, pero vemos que hay otras variables, ¿no? Por ejemplo, category 3, que sí vemos una diferencia significativa. Category 6, que es de 0.5. Y eso, ¿no? O sea, podríamos dividir eso, podemos destacar esas variables. Y acá un poco, acá es un poco darle interpretación, y es un poco darle interpretación qué es lo que hay en Cluster 1 o Cluster 2. Aquí yo lo que le recomiendo y le dejaría aquí como tarea es un poco, nosotros lo podemos hacer esto, ya sea guiándonos, ¿no? Guiándonos en base a esto. Las galerías de arte, el promedio, excelente. Ya un poco traduciéndolo, ¿no? Traduciéndolo ya para el negocio. Si se quieren ayudar, y yo les recomiendo esto, nada, utilizamos las herramientas que actualmente tenemos. Actualmente tenemos ChatGPT y otras IAs, muchos. Entonces, yo qué lo quería, primero un poco para no perder, digamos, el conocimiento que uno adquiría a lo largo del tiempo, es darle interpretación por mi cuenta, ¿no? Y ya luego, nada, copiar esto a ChatGPT, Gemini, Cloud, ya hay mucho ya, Perplexity, Grok, hay tantos. Y indicarle, ¿no? Indicarle, por ejemplo, mandarle este output, indicarle categoría 4 qué significa, categoría 2 qué significa, categoría 3 qué significa, barras de jugo, etcétera. Entonces, y luego que me dé una, ¿qué decirlo? Un significado para cada clúster en base a estos resultados y en base a estas categorías, ¿no? Y ahí van a ver que les va a botar un resultado, la verdad, muy aceptable. Y eso combinado con su conocimiento y otras IAs, o sea, va a salir una mejor interpretación, ¿no? Eso les recomiendo, les sugiero, y ahí un poco utilizando las IAs, ¿no? Ya, entonces, no sé si tienen alguna consulta ahí. Igual si tienen alguna consulta, me la dejan. Entonces, ya para terminar con este webinar, les diría esto. Entonces, hasta hace un tiempo nosotros estamos brindando cursos analíticos, entonces en este siguiente mes o el subsiguiente vamos a abrir nuevamente, ¿ya? Entonces tenemos actualmente cursos analíticos de R for Data Science y cursos estadísticos for Data Science. Estos son actualmente en R. Vamos a abrir también un curso en Python. Entonces ahí les comento esto, les adelanto, para aquellos que quieran inscribirse. Ahí, claro. Vamos a hacer desde inicio, o sea, vamos a iniciar, cada curso inicia desde cero y poco a poco así se va avanzando hasta profesional, pero ahí ya la mano, digamos, de mi parte, ¿no? De un ingeniero estadístico que lo va a apoyar en todo y, digamos, la forma también, compartir la forma de trabajo, ¿no? Justo como les compartí ahora, de utilizar estas sillas, ¿no? Que a veces puede parecer, digamos, caso obviado, pero, o sea, ayudan bastante. Nosotros actualmente brindamos tema de asesoría analítica profesional. Entonces, aquellos que están interesados en tema de asesoría nos pueden escribir acá. Sí, a ver, Ángel. Sí, el video se subirá a YouTube, así que ahí lo puedes ver nuevamente y cualquier duda que tengas, la lanzas con total confianza y ahí te responderemos. Entonces, eh, acá nosotros también brindamos asesoría analítica. Ya bien sea resolución de trabajos, en análisis de datos, gráficos, ya sea en el sector laboral u otro. Nosotros tenemos total, digamos, transparencia y garantía de nuestro profesionalismo, ¿no? Y evitar, ¿no? El tema de fraude que vimos, al menos cuando nosotros brindamos asesoría, nos comentaban, ¿no? Que hay bastantes personas que fraudulentas, ¿no? Que a veces les pagan y no cumplen o los bloquean, etcétera. Pero esos casos no va a ocurrir con nosotros, ¿no?
Así que total confianza y profesionalismo con nosotros. Por último, para aquellas personas que estén interesadas en adquirir el código, este código y el dataset, ¿cuáles son los requisitos? Totalmente sencillos y cortos. A ver, nos tienen que dejar tus comentarios acerca de este webinar en este link que les voy a compartir ahora. Y les diría en modo público. Y escribirnos mandando un screenshot a este correo.